basta con observar ecosistemas en estados más naturales, sin tanta intervención, para entender ahí que hay unos principios. Entonces, el ejemplo más clásico es ver un bosque en su estado natural. Normalmente en esos ecosistemas uno nunca va a ver desequilibrios tipo plagas y enfermedades, porque ellos, digamos, han ido evolucionando de tal suerte que su sistema es equilibrado. Precisamente no vamos a encontrar que un bosque se destruya tan fácilmente el mismo porque haya una plaga o una enfermedad. En el episodio de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Carlos Dávila y William Fonke, que nos van a contar su experiencia y la importancia de lo que es la agroecología. Así que bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, con muchas ganas de escucharlos y de ver su punto de vista en cuanto a la agroecología y este mundo tan poco explotado y tan poco explorado. Así que los dejo para que nos cuenten su experiencia, su punto de vista y bienvenidos. Pues gracias. Gracias, Cata. ¿Te parece si que contamos un poco quiénes somos? Sí, empecemos por que nos cuenten un poco quiénes son ustedes, qué hacen y la relación que tienen con la agroecología, la experiencia. Muy bien. Si quieres, adelante, W. Eh, bueno, de nuevo un gusto compartir experiencias. Mi nombre es William Fonke. De alguna manera, siempre he estado relacionado con la naturaleza. Yo siempre he dicho, de un tiempo para acá, cuando uno revisa como su biografía, Ujú. hace conciencia, eh, de alguna manera siempre he trabajado con lo natural, directa e indirectamente. Yo puedo decir que no, yo no buscaba el trabajo, sino el trabajo me buscaba a mí, porque digamos que luego del colegio, una de mis primeras labores tuvo que ser como en construcción de casas, pero no me gustó tanto y mis vacaciones eran ir a la finca de un tío y siempre estuve en contacto con lo natural. Entonces, cuando en algún momento pensé en buscar trabajo, los trabajos que llegaban o que se abrían eran relacionados con el campo. Y de ahí en adelante, bueno, ya empiezan varias etapas de mi vida. Dentro de esas, la más importante fue pues, empezar a ser padre de familia. Sí, pues fui relativamente joven padre de familia a los 22 y bueno, esto también lleva a afianzarse a algún quehacer, algún territorio, algún lugar. Entonces, las opciones que habían siempre tenían que ver con el campo, cultivo de flores convencional, ayudar en la finca del tío. Y de esta manera pues fue bien interesante que pues habían procesos donde no me gustaban cosas para nada, pero también encontraba cosas con las cuales resonaba mucho y comenzaban a calar no solamente intelectual y laboralmente, sino como muy profundamente en mí. Entonces, así a grandes rasgos puedo pronunciar mi relación directa sin poner Ujú. la palabra agroecología, ¿no? Ya en algún momento empezamos a profundizar en ella. Muy bien, gracias William. Carlos, ¿cuál ha sido este acercamiento tuyo con la agroecología? Yo también pienso que en los inicios tiene mucho que ver con la relación entre en abuelos y padres, porque claro, es una generación que tuvo abuelos campesinos y creo que desde ahí empezó el primer contacto natural con el campo. Pero ya después, en la universidad, pues
estudié temas relacionados con medio ambiente y después, una vez terminé la universidad, me voluntarié para empezar a sistematizar eh, como proyectos de agricultura ecológica en el Valle del Cauca. Ahí fue mi Ujú, primer contacto muy directo con conocer a campesinos trabajando en agricultura. Y fue un voluntariado y ahí eso fue llevándome a otros caminos, como por otros senderos y cada vez me fue pues apasionando más o gustando más el tema, pero al final creo que está en el ADN, o sea, si uno piensa hacia atrás, creo que sí está muy involucrado el tema ambiental y de producción de comida, o sea, sí es algo como que apasiona desde siempre. ujú. ¿Por qué la agroecología? ¿Por qué no entrar directamente en agricultura o en procesos más industriales de alimentación o directamente en el campo? ¿Por qué la agroecología? ¿Qué es la agroecología? Bueno, Muy buena pregunta. Oh, yo te voy ¿por enlazando qué? ¿Por qué? ¿Por te qué? voy enlazando mi historia y se van a ir, me van a ir conociendo un poquito. Ujú, Y fue eso, yo te mencionaba que las cosas que me salían por hacer o mis labores, a mí no me gusta decirle trabajo, sino la labor, ¿sí? Las labores que yo desempeñaba, en algún momento comenzaba yo a encajar en eso. Y yo ya mencioné que empecé a trabajar en cultivo de flores convencional. En ujú, Colombia en algún momento todavía es algo fuerte para la economía y pues son empresas que llevan años trabajando en esto y justo en ese, en esa etapa de mi vida donde iba a ser padre, yo estaba trabajando en cultivo convencional, llegué a ser almacenista y vi la cantidad de químicos y de abonos y de cosas y de síntesis química que le estaban dando a comer a las plantas y al suelo. Y en ese momento yo dije, no, esto no es para mí, además de los procesos que hay como sociedad y todo lo que yo veía no era de mi agrado. Y yo le dije a los de la empresa, no, yo me voy. Y todo el mundo, ¿cómo se va a ir si usted va a tener un hijo? ¿Y cómo lo va a sostener? Le dije, no, no sé. O sea, fue algo bien interesante porque dije, no sé qué voy a hacer, pero yo sé que voy a mantener una familia con lo que he venido haciendo. Y llegué por un amigo a una finca donde me dijo, aquí trabajan un tema interesante, la agricultura es diferente, es una agricultura más consciente y trabajan con agricultura biodinámica. Interesante, yo ni idea de qué era, ujú, pero digamos que en el interior yo sí quería algo diferente. Y, y cuando empecé a incursionar en esto, no solamente de la agricultura biodinámica, sino de ser consciente de qué es el suelo, qué es una planta, qué es un polinizador, qué es un árbol, realmente se me abrió un universo inmenso, inmensísimo. Y de ahí comencé a hacer de alguna manera conciencia de qué significa, por ejemplo, cuando llegué a esa granja, eh, producir un litro de leche, o qué significa producir una zanahoria, una remolacha, una mora, una fruta. Entonces, lo que siente uno es que es algo holístico, ¿sí? No ujú. es simplemente como en algún momento ha podido suceder que un niño llega a la finca, que me sucedió en esta finca, y el niño le dijo al profesor, luego la leche no viene del supermercado. Esto es muy típico, ¿no? A mí me causó, o sea, a mí me conmocionó. Y el por qué, cuando tú dices que por qué la agroecología, de ahí en adelante fue un universo, un mundo completo. Dije, no, pues esto puede ser lo mío, ya estoy en esto y yo tengo algún conocimiento práctico, pero ¿cómo comienza uno a reconocer y a amar lo que hace de otra manera? Pero cierto que hay un punto de inflexión porque una cosa es estudiar la agroecología, digamos, sí, en la universidad o en cualquier lugar, en saber de ella, pero otra cosa es producir comida.
O sea, hay una gran diferencia entre hacerlo, o sea, en saber hacerlo. Y claro, yo también por mucho tiempo estuve cerca de los campesinos y lo veía, pero yo hasta ahí no era productor, o sea, yo nunca había producido comida. Y eso es un punto de inflexión. Cuando vos llegaste a la finca, ¿ya habías producido comida, William? O sea, en ese momento tú ya habías con tus manos, pues como producido, sí, producir alimentos, que no es lo mismo que ver, que escuchar, que sino hacerlo. No, como tal, no. Como tal, Ah, no. Sí, mi tío en la finca tenía un huerto pequeño y producía como sus hortalizas y sus cosas, pero ya como comercialización o producción de comida como tal, de lleno, lo había hecho en una ocasión. Y fue curioso también porque recién salí del colegio, el papá de un amigo dijo, oiga, yo tengo una hectárea, quiero producir no con tanto químico, ¿cómo le hacemos? Lo que se siembra por acá es papa. Entonces Ujú. éramos el hijo pues, estábamos con dos compañeros y el papá era como el que nos patrocinaba, pero quería hacer algo asociativo y sacamos la papa. A lo último nos tocó fumigar con algún químico, pero el 80% de esa producción fue ecológica. Yo para ese entonces no sabía que era ecológica o agroecológica. Ujú. Bueno, después fue cuando pasé el cultivo de flores y luego fue cuando llegamos a esta finca de agricultura biológico-dinámica. Pero eso fue como la única vez. De resto siempre había sido muy, muy comercial y no tanto de comida. claro, y fíjate que a mí Cata me enamoró ver el trabajo campesino, como fue mi primer contacto con asociaciones de productores campesinos, pues no era el alimento en sí mismo, sino lo que había alrededor de producir de manera agroecológica, lo que como me empecé a involucrar y a enamorar sin ni siquiera entender cómo se producía comida, que es un momento, por eso lo separo, porque es un momento muy diferente. Pero lo que había socialmente o comunitariamente alrededor de esos sistemas agroalimentarios, yo no lo entendía, simplemente veía a la gente muy conectada con sus procesos sociales, comunitarios, eh, sin haber entendido todavía qué necesitaba para producir papa o tomate o hortalizas. Yo no en su momento, no, al principio no era productor, era más un enamorado de los procesos sociales que hay alrededor de la agroecología. Así fue que mi enamoramiento inicialmente. Ya más adelante vino el producir comida, que esa es otra historia. Entonces, cómo podrían ustedes entonces, según esta experiencia y según esto bueno, escuchado del relato, cómo definirían ustedes entonces la agroecología, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, si me preguntas a mí, la agroecología tiene que ver dentro de ese aprendizaje con una forma de vida, ¿sí? Ujú. A mí hay un ejercicio que me gusta hacer con algunas palabras o cuando hay procesos, es revisar etimológicamente qué es, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. es la agroecología? Entonces, en la etimología habla que el agro es un campo, ¿sí? Y realmente sería un campo sin tocar, ¿sí? Eco, que habla de la casa, ¿sí? Y Ujú. logía es el estudio de estas interacciones, es el estudio de este hábitat. Entonces, cuando hablamos de agroecología es cómo tenemos un campo muy natural donde hay unas casas, o yo lo hablo de todos los organismos que hay ahí, animales, vegetales, hongos, etcétera, donde hay unas casas, donde puede estar mi casa y cómo estudio o profundizo en esto. Entonces, el solo hecho de ya iniciar desde la parte etimológica de este término ya nos da unas pistas grandísimas. Y de ahí en adelante, el ya estar trabajando de alguna manera en producir, así no sea solo comida, sino ambiente, paisaje, medicina, nos lleva a trabajar en común unidad. Ujú. Entonces, el hecho de trabajar en común unidad significa que no se trabaja una sola persona. Eso también fue parte, ha sido parte y es parte
de los procesos agroecológicos que, bueno, si son dos personas ya pueden ser comunidad, pero cuando trabajamos desde o laboramos desde la agroecología, estamos hablando de un grupo de personas en pos de cuidar ese entorno natural, esa casa, y cómo lo seguimos estudiando y potenciando. Eso, digamos, como a grandes rasgos, para mí puede ser una de tantas definiciones de la agroecología. Otra cosa, no, iba a decir que la agroecología, yo creo que como hoy se entiende como una disciplina, o sea, digamos, el mundo científico la ha entendido como una disciplina, pero como todo viene de un proceso natural. Es decir, la agroecología ha venido existiendo desde siempre en un manejo que se hacía de forma natural. Hoy es una disciplina más científica, mucho más estudiada y seguirá evolucionando su concepto. Pero la base, lo que dice William, es finalmente que hay un sistema que se mantiene muy estable, que se ha ido alterando, que eso es lo que queremos hablar. Se ha ido alterando cada vez más, pero la agroecología tiene mucho que ver cómo se comportan ecosistemas naturales, que son resilientes, que son equilibrados en sus entradas y en sus salidas de energía, en fin, se comportan de una manera natural y eso lo entendieron hace muchísimo tiempo la gente que venía de atrás cultivando y entendiendo cómo funcionaba la naturaleza. Vale, ¿cómo se da esta relación en este sistema en estas sinergias que hay en todo este entorno, en todo este hábitat que tiene que trabajar realmente en cooperación, en equipo, en grupo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la relación de este sistema para que sea agroecológico? Hay algo que es bien importante y es, bueno, puedo poner varias palabras. Una es el respeto, ¿sí? El respeto, la observación, ¿sí? De este entorno, o de la producción, o de la comunidad, o de la planta, o del animal, o del insecto, ¿sí? Cómo nos relacionamos con esto para que todo eso sea cooperación. Cuando iniciamos desde la observación de la naturaleza, ella nos puede dar muchas respuestas. Hay algo bien interesante y es que el ser humano se cree que tiene la capacidad de hacer lo que le viene al pensamiento y lo que quiera hacer, ¿sí? Como tal, sin reparar un poco, sin la observación previa, revisando, pensando si eso es lo que realmente le conviene al sistema ecológico, al hábitat, al lugar, ¿sí? A la comunidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero producir miel y quiero poner un apiario, ¿es realmente el lugar? Simplemente el humano tenemos la tendencia a instalar algo porque me gustó, porque es muy chévere, porque está de moda o porque está produciendo, y ahorita quiero hablar un poquito de eso, porque es algo que produce y nos da algún tipo de bienestar. Normalmente desde la parte financiera, que es bien importante y es base, pero como desde la observación revisamos si es lo más adecuado y si es cooperativo y si aporta y si potencia el lugar y en todos los ámbitos, social, financiero, económico, de relaciones. Así lo veo yo, así lo siento yo y todo lo que encaja en todos estos procesos. Yo creería que un ejemplo de esa relación bastante equilibrada, que es como un concepto también importante en la agroecología, para mantener ese equilibrio basta con observar ecosistemas en estados más naturales, sin tanta intervención, para entender ahí que hay unos principios. Entonces, el ejemplo más clásico es ver un bosque en su estado natural. Normalmente en esos ecosistemas uno nunca va a ver desequilibrios tipo plagas y enfermedades porque ellos, digamos, han
han ido evolucionando de tal suerte que su sistema es equilibrado. Precisamente no vamos a encontrar que un bosque se destruya tan fácilmente el mismo porque haya una plaga o una enfermedad. El reciclaje de los nutrientes en sí mismo es cíclico, entonces se mantiene el equilibrio. Se Y yo lo que autorregula, ¿no? se autorregula. Entonces lo que yo creo es que la Ujú, agroecología saca sus principios y trata de llevarlos a los sistemas agroalimentarios para que sean más equilibrados. Es decir, tener en cuenta que si vas a retirar muchos nutrientes del suelo, pues tienes que volverlos a poner. Que si ujú, vas a hacer un monocultivo, pues vas a ponerte a que haya desequilibrio. Que si hay exceso de humedad, vas a tener que contrarrestar. Es decir, el equilibrio va a ser parte como un principio esencial de la agroecología que creo que viene extraído o viene extraído de los sistemas autorregulados tipo bosques, que es el ejemplo más claro. ujú. Eso es lo que busca un poco la agroecología con la diversidad, con el reciclaje de nutrientes, es tratar de parecerse lo más posible a un sistema de esos muy inteligentes tipo bosque natural. No sé, ¿sí o no, William, por ahí? Sí, tal cual. Lo mencionaba mucho, yo siempre me acojo a la observación y es que es multifactorial. También no nos podemos poner románticos y decir, no, es que este es el bosque, es lo único que tengo y no voy a producir comida. No, pues tú puedes tener un huerto, obviamente de una dimensión discreta que te provea alimento para ti, para tu familia, hasta para los vecinos, porque la naturaleza siempre trabaja en abundancia, pero es como observamos y vemos cuál es la realidad o la naturaleza. Yo siempre pongo el ejemplo de- voy a ser un poco crudo en esto, pero el ejemplo de las vacas, ¿sí? Eh, por ejemplo, una vaca naturalmente, sin darle concentrado en una pradera con algo de bosque, te puede dar una excelente vaca 10, 12 litros, hasta 16 litros de leche. Pero en este momento, en la economía de las vacas X raza, les dan 6, 8 o hasta 10 kilos de concentrado y las vacas te dan 60 litros. Pero se vuelve un círculo vicioso, Ujú, donde le das más concentrado para más leche, ¿sí? Pero te da más leche para comprar más concentrado. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está el bienestar de la vaca? ¿Qué es lo que necesita una vaca realmente para desarrollarse eh, de forma, vuelvo a poner la palabra, natural, ¿sí? ¿Cómo ujú, es esto? Dan el bebé a la vaca al mes o a los 2 meses o a veces ni siquiera se le dejan. Y lo mismo que necesita una abeja, que necesita una gallina, ¿sí? Que la gallina no esté hacinada y solamente comiendo concentrado y no ve la luz del sol, no puede escarbar, que le quitan el pico. O sea, es algo de reflexionar y de observar cómo estamos produciendo comida. eh, es eso y en muchos otros ámbitos de la producción agrícola, en las frutas, como hablamos de un monocultivo, Carlos ya lo mencionaba, la naturaleza, tú vas a un bosque y no encuentras una especie de árbol, y no encuentras solo un árbol, sino encuentras enredaderas, arbustos, plantas rastreras, y lo que hay debajo del suelo es una dimensión o es otra dimensión completamente eh, inmensa, a veces inexplicable, muy inexplorada, ¿sí? Donde nadie ha ido a arar, nadie ha ujú. ido a, nadie ha ido a, a veces, nadie ha ido a sembrar, nadie ha ido a fertilizar. Y lo que yo siempre menciono cuando a veces comparto con alumnos o con personas es que la situación empieza a desequilibrarse es cuando llega quién, el ser humano, ¿cierto? Cuando metemos mano. Sí. Además, lo que tú mencionas de la producción industrial es que es totalmente antinatural. Va en contra totalmente de lo que es lo natural, ¿no? De lo que comentaban ustedes de tenemos este bosque, se autorregula. Aquí cuando el ser humano mete mano en una producción industrial, bueno, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, le quitan el pico a las gallinas. Esto es muy antinatural, ¿no? Estamos yéndonos hacia el lado totalmente opuesto.
Sí, ahí yo ya pongo una palabra y es la explotación. Ujú, Nosotros estamos, como seres humanos, estamos explotando la naturaleza. Todos somos parte de alguna manera de esa explotación y no estamos observando, no estamos viendo realmente qué requiere esta especie de planta, de hongo, de animal, de insecto. Y sin mencionar la tierra, el agua, el sol, ujú. el aire, cómo estamos integrando esto a ese ecosistema. ¿Cómo es ese proceso entonces de producción dentro de un sistema agroecológico? Pues yo creo que ahí hay que tener en cuenta como los elementos que se integran en un sistema agroecológico, pero yo creo que si hay, no sé, dos fundamentales, uno es suelo, es decir, digamos, en la agroecología el suelo es un elemento muy importante, pues porque ahí parte el equilibrio digamos, del cultivo. Y el otro, como la biodiversidad alrededor eh, del cultivo. Esos son como dos elementos que me parecen como claves en el sistema agroecológico. Y yo creo que uno de los que más rápido se está perdiendo, la biodiversidad se está perdiendo por montones, pero a veces no se le presta atención a suelo. Es decir, la degradación y la pérdida de fertilidad del suelo va a un ritmo muy acelerado. Y eso sí es, o sea, es muy preocupante que la superficie agrícola cada vez necesite, pues se está degradando, entonces se está trasladando a otros lugares más fértiles, pero los lugares que están quedando sobreexplotados, pues volverlos fértiles es una tarea muy complicada. Entonces, suelo y biodiversidad son como los dos elementos principales para tener un sistema agroalimentario un poco más equilibrado, más estabilizado. En la biodiversidad estamos pensando en todo, ¿no? Estamos hablando del suelo, de plantas, de animales, de microbios, de hongos. Todo esto haría parte de esa biodiversidad, ¿no? Sí, es tomando el ejemplo y de lo que venimos hablando, si tú vas a un bosque, ¿qué es lo primero que encuentras? Tú imagínate o imaginémonos en un bosque y comenzamos a mirar al suelo. ¿Qué vemos? Mm, Hojarasca, ¿sí? Hojarasca, ujú, sí. Algunos hojas. troncos, Acolchado mucha materia orgánica. O sea, hay Ujú, decimos acá, un colchón, un espesor en un bosque, no sé, relativamente joven, de 20, 30 años, pueden ser 5 o 10 centímetros. En un bosque que no lo hayan tocado en 200 años, puede ser una capa casi de 1 metro. Entonces, si observamos esos procesos, hay una autosuficiencia en nutrición, en distribución de agua y la mayor actividad microbial que hay es en el suelo. Todo lo que llega al suelo se procesa y se vuelve a poner disponible para todo el bosque. Y cuando, por ejemplo, muere un árbol de cientos de años, cae, abre espacio para algunos árboles que están latentes. Y eso es una dinámica, y aquí ya empiezo a meter otras palabras, hay ritmos y dinámicas en la naturaleza que podemos observar. Entonces, ya en la producción agrícola, si queremos producir, no sé, vayámonos a otro ejemplo. Por ejemplo, em, pollos de engorde ujú. o carne, ¿sí? Vamos a ver qué área necesitaría un animal y con qué diversidad para poder ganar peso, para poder ganar carne, eh, qué área real. Y obviamente, pues todas estas indicaciones o todas estas observaciones nos pueden dar unos resultados muy, pero muy diferentes en la calidad de lo que estamos produciendo. Y lo que dice Carlos es importantísimo. El suelo, lo digo yo, entre menos lo labremos, entre menos lo haremos, va a ser un suelo más fértil, más estable. Otro ejemplo que pongo yo es como si en ese suelo que lleva X tiempo lo estamos removiendo cada 2 meses. O sea, todo el proceso que hay, toda esa fertilidad que se produce ahí, todo ese suelo que estamos generando
porque nosotros deberíamos pensar en generar suelo sano. Si hay suelo sano, hay plantas sanas. Suena muy sencillo, pero tiene un proceso, ¿sí? Pero si cuidamos ese suelo, no lo haramos demasiado o no lo haramos, lo dejamos quieto, el suelo solo se restaura. Y diversidad en plantas, que la diversidad de plantas nos ayuda a atraer. Es sorprendente cuando uno empieza a trabajar, por ejemplo, en un huerto con 5 especies, habrán 2, 3 insectos. Cuando ya trabajas con 200 especies y diversidad no solamente en lo que comemos, en el paisaje, en olores, en colores, en sabores. Si tú diseñas un huerto o un bosque, que obviamente también te genere comida, salud, fibras, madera, va a ser un ecosistema muchísimo más estable. Van a llegar más insectos, de luego van a llegar más pájaros que van a controlar algunos que son más llamadas plagas. Entonces, entre más diversidad, como dice Carlos, entre más diversidad, más Y equilibrio. menos mano tienes que meter, menos tienes que traer de afuera, porque él mismo es capaz de regularse. Entonces menos mano tienes que meter, que eso es un elemento súper importante. Cuando es monocultivo, cada vez extraes más nutrientes y después a largo plazo tienes que meter más y más fertilizante, más y más arado, y eso al final no es sostenible. En los sistemas agroecológicos maduros, cada vez metes menos mano, ¿sí? Porque la diversidad en el suelo, la diversidad en las plantas, la agrodiversidad hace que el sistema sea muy resiliente y él mismo se regula. Eso es de lo más bonito que tiene la agroecología. Claro, estamos escuchando cada vez más, ¿no? A los médicos y los nutricionistas que hablan de que los alimentos empiezan a carecer de esos minerales o de esas vitaminas o de esos nutrientes que el ser humano necesita, ¿no? Y es precisamente por esto, porque son esos monocultivos donde te quedas sin riqueza en el suelo, entonces no se transmite a los alimentos. Entonces podríamos decir entonces que en este caso la agroecología sería la solución para volver a retomar nuestra salud también desde los alimentos. Si tú me preguntas a mí, sí, es el camino. Creo que no hay Ujú, otro. Si hay otro, no sé en qué otro estado o en qué otro lugar sería, que por ahora no lo distingo. ujú, Y, y es curioso porque ya comienza la gente bueno, la agroecología puede acoger varias otras ramas, y es como nos damos cuenta, y ya lo sabemos, que el monocultivo cada vez hay que fumigarlo más. Carlos ya lo decía. Yo te pongo un ejemplo clarísimo de acá, por ejemplo, en la zona. Las papas o las patatas, como le llaman, los están fumigando por lo menos una vez a la semana con agrotóxicos. Y el agrotóxico no solo mata la arbense, le llamo yo, la maleza, sino mata muchos microorganismos del suelo. Entonces, la analogía que yo siempre hago es, imagínate tú, nosotros podríamos vivir con un suero, ¿no? O sea, cuando estamos así regular y nos toca ir al hospital, en el suero o en estas sales de hidratación nos meten un montón de químicos, pero yo no me imagino que estemos viviendo así. Nosotros necesitamos diversidad, no solamente los elementos mayores y menores y los 4 elementos de la vida, sino que necesitamos interaccionar y masticar y que la flora intestinal lo asimile. O sea, necesitamos pasar por esos procesos, pero la agricultura de esta época simplemente te pone el paquete y la planta brota muy bonita y a veces no tan bonita, pero cada vez que hay falencias tienen que meter más químicos para que la planta o el cultivo se mantenga. Sí, es como si se estuviera desnaturalizando el alimento. O sea, que esa vitalidad ya no se siente. Claro, yo la veo, o uno la ve normalmente en el sabor, en el color, en el olor. Ahí uno empieza a percibirlo. Cuando uno compra el tomate, que uno sabe que viene de la agricultura convencional, la textura, el olor, el sabor es distinto cuando se come un tomate que sabe que viene de unas prácticas agroecológicas. Ahí hay una gran diferencia. Pero ese es palpable. Yo no sé qué pasa adentro.
O sea, ahí es donde la medicina está empezando a hablarlo, porque si uno lo nota, eh, digamos, en los sentidos, no sé qué estará pasando por dentro. O sea, solamente imaginarse que el alimento está con pesticidas y lleno de insumos químicos, pues ya da susto, ¿no? Entonces, yo creo que el alimento se está desnaturalizando y quizás por ahí hay muchísimos problemas de salud de los que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, yo voy a empezar a hacer referencias, digamos, ustedes me hacen recordar de cosas que, que se saben en algún momento, pero que, digamos, las hemos ignorado y quedan ahí latentes. Desde la agricultura biodinámica, bueno, puede ser una historia larga, pero para resumir, unos agricultores de Austria estaban preocupados, eso hace ya casi 100 años, estaban preocupados porque el trigo que sembraban o las papas que sembraban no tenían la misma vitalidad, no tenían la misma calidad, y eso hace 100 años. Y ellos estaban inquietos porque la planta, por ejemplo, la cebada o el trigo que cultivaban, lo cosechaban cada año. Ellos no cambiaban la semilla. ¿Qué pasa ahora? Tú tienes que arrancar, o el productor convencional arranca todo y arranca desde la semilla. Hace 100 años, una sola planta podía producir 30 años. Ujú. Entonces, ahí ya estamos viendo una desnaturalización, una De pérdida de fuerza y vitalidad. vitalidad. Que no vaya a ser que eso se está transmitiendo, se nos está Fuerza y transmitiendo a nosotros. Menos fuerza, menos vitalidad. ¿Ves? Bueno, yo creo que hace parte de lo mismo, ¿no? Es esa desnaturalización de todo. Al De fin y al todo. cabo, somos lo que comemos, no hay de otra. O sea, y además, lo que socializamos y cómo lo relacionamos. Pero el alimento es nuestra gasolina, lo que nos mantiene vitales, ¿no? Y bueno, comer comida que no es comida o que no nos está nutriendo, pues es lo mismo. Hace parte de lo mismo, ¿no? Y aquí abro yo un, una gran paréntesis, un gran melón, porque además de toda esta desnaturalización del suelo y de estos monocultivos, empezamos a ver también semillas que han sido tratadas y son transgénicas, ¿no? Y entonces son estas semillas que empiezan a trabajar en laboratorio para que duren más, para que acepten o sean más resistentes a plagas, que esto, claro, aquí esto es otro de los grandes riesgos que tiene esta alimentación, ¿no? Y esta forma de producir industrialmente y no con la agroecología que realmente nos da lo natural, lo que debería ser. Claro, y Sí, y lo hemos reflejado en la salud, o sea, eh, ¿cuántas enfermedades nuevas hay de 50 años hacia acá? O sea, estamos estrenando cada semana, si no es cada día, una enfermedad diferente. Ujú. Eh, bueno, ese es bien, 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 cala mucho, es decir, y pueda que me adelante, pero cuando hay un proceso desde el cultivo, es más, desde la semilla, el cuidado del cultivo hasta el aprovechamiento o el comer, ese solo proceso ya está enriqueciendo. Pero cuando solamente vamos al supermercado y cogemos de la góndola, yo voy al supermercado también, claro, eh, pero cuando ya lo hacemos conscientemente, ¿desde dónde viene? ¿Cuál sería el proceso, si fue natural o antinatural, de esto que estoy tomando o que es de esto que estoy comprando? Eso ya también nos dice mucho y pues nos muestra la salud, también la actitud eh, y lo que mencionaba Carlos también, la fuerza, la energía, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuáles son estos grandes retos que realmente en este momento enfrenta la agroecología? yo creo que crees, pues seguir conquistando
conquistando gente, creciendo. O sea, las hectáreas agroecológicas deben seguir creciendo, la gente tiene que seguir siendo consciente. Esto se mantiene también en la medida en que hay procesos, primero comunitarios hacia adentro, porque hay muchos procesos en el mundo colectivos que se autoabastecen, pero el tema del mercado es súper importante. Si la gente no compra alimentos orgánicos, también es difícil. O sea, es un reto si es que la gente sea consciente, pero que esa conciencia se traduzca en apoyar procesos agroecológicos comprando comida agroecológica. O sea, debería crecer la conciencia a través de la compra o apoyo de iniciativas agroecológicas. Y otro tema que no sé cómo lo vean ustedes, pero el tema de las semillas es un tema complejo. Es decir, la agroecología está conservando semillas, pero creo que tiene que redoblar esfuerzos para, para autoabastecerse de semillas, porque la otra agricultura o el otro paquete tecnológico nos lleva años luz y sabe muy bien cómo funciona esto de, de tener sus propias semillas, y si no son las de ellos no puede seguir produciendo, pero en la agroecología tenemos que avanzar en tener muy buenos, digamos, bancos de semillas o de germoplasma eh, para los futuros años que vienen, ¿sí? Ese es uno. El tercero es que creo que la agroecología no se puede ligar de lo comunitario, de lo social. O sea, detrás de un alimento producido por campesinos o por asociaciones o grupos de gente, normalmente hay un trabajo atrás comunitario, social, que me parece que es la base también fundamental, y esos procesos toca, como decía, seguirlos apoyando a través de la compra de productos agroecológicos. Ustedes tienen una fundación que es la Fundación Tillancia. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes o cuál es ese aporte que hace esta fundación desde la agroecología? ¿Cuál es esa misión que tiene la Fundación Tillancia? ¿Por qué tener que crear una fundación para esto? Pues eso fue un proyecto de hace unos casi ya 10 años, que nos juntamos un grupo de personas en su momento para transmitir conocimiento, para juntarnos a apoyar otras iniciativas. Y Tilancia inicialmente lo que hace es buscar la manera de transmitir lo que sabe hacer con sus socios, y poder, digamos, llevar ese mensaje que se puede producir agroecología, se puede hacer procesos asociativos, producir comida limpia, sana, y ahí pues trabajamos desde distintos ámbitos. William trabaja también en un proyecto de permacultura. Aquí estamos produciendo comida donde vivimos a pequeña escala, pero Quilancia es promotora de la agroecología realmente. ¿Algún consejo que creen ustedes que es importante que la gente tenga presente y que puede empezar a darle a la gente una visión diferente de la relación con el hábitat y con la producción de una comida más saludable y más sana? Sí, hay algo que a mí me ha calado mucho, y no solo a mí, sino a Carlos lo tiene claro también. Cuando uno transmite algo de pasión por lo que hace, y sobre todo si uno se lo transmite a los chicos, a los jóvenes, que ellos puedan observar todo el proceso de lo que significa, sería que es uno de los grandes retos en esta época de información, que hay demasiada y tantísima información, pero no hay información, digamos, de la que nos sirve más o nos puede convenir más, o que puede generar esos buenos hábitos o esas buenas hábitats, ¿sí? ¿Cómo, cómo continuamos transmitiéndole eso a nuestros hijos, a nuestra familia también? Y hay una manera en que el ser humano aprende mucho, es viendo el ejemplo, el Ujú. observar, el hacer, y viendo el resultado es impresionante. Lo hemos hecho yo lo he hecho en un colegio, cuando hay un huerto pequeño y los niños lo cuidan,
y van todo el proceso hasta cuando llega a la cosecha, ellos mismos lo preparan y lo consumen, eso se les queda marcado para toda la vida, ¿sí? Y Ujú. es un proceso natural de aprendizaje del ser humano. Y cómo, bueno, de ahí comienzan a salir muchas otras ramas. El chico que de pronto no quiere untarse las manos de tierra, pero dice, bueno, las hojas que sobren de la lechuga yo las comercializo o las proceso y las vendo. Y eso también es un trabajo de grupo de chicos, de comunidad. Es uno de los retos y un consejo es acerquémonos más, observemos más cuáles pueden ser los procesos, no digo de toda la naturaleza, sino de algo de lo que comemos. ¿Qué tuvo que pasar con ese café antes de que llegara acá? ¿Qué le pusieron? ¿Sí? Y los chicos sí lo tienen clarísimo. Cuando ellos se enganchan muy bien con eso, ellos abarcan mucho más conocimiento que uno ya a estas alturas tenga que practicar más o leer más o estudiar más. Los niños son ese canal, son uno de los canales importantísimos para esto. Seguir haciendo pedagogía, siempre, desde el punto de vista que sea, tú desde la nutrición, nosotros desde la producción, el colegio, es decir, hay mucha información que tiene que ser, digamos, transmitida, divulgada, y, y otro llamado de atención, y es que, claro, la crisis climática sí está llamando mucho la atención de muchísimas personas en diferentes ámbitos, y la agroecología sí es una respuesta muy inteligente de los sistemas agroalimentarios para responder a esta crisis climática. Entonces, sí están demostrando que esos sistemas son más resistentes, son más duraderos. Entonces, yo creo que sí, por la fuerza vamos a tener que ir creciendo más y más en áreas de cultivo, más y más en gente que está apoyando iniciativas de este tipo. Y la invitación, el consejo es que cada vez hay más gente interesada en sembrar su propio alimento en la casa, en el metro cuadrado, a mediana escala, a gran escala, sí hay un interés en que la gente entienda de dónde viene su alimento. Nos toca seguir cultivando a todos, quiero decir, a todos nos toca seguir cultivando, así sea de a poquitos, para ir sumando. Sí, hay una parte también que no es tan, ¿cómo le diría? Tan, bueno, hay una parte que puede ser más palpable y es la económica y sí hay sistemas agroecológicos que se sostienen solos desde la diversidad. Eh, y eso la gente o mucha gente no lo sabe, no lo tiene claro. Obviamente hay gustos y hay cultura, la cual nos lleva a comer lo que hay localmente o lo que venden, pero hay un mundo de exploración del cual no podemos tener, a veces no tenemos acceso, no tenemos información y podemos comer muchísimo más sano, muchísimo más diverso y a veces tenemos la planta al lado, tenemos no sé, el producto al lado sin tan siquiera saberlo. Esa parte de proliferar este tipo de información y compartirla y ejecutarla, así sea a pequeña escala, es súper clave. Producir, producir, como decía Carlos, así sea en el metro cuadrado. ¿Algún consejo para alguien que tiene un metro cuadrado y quiere empezar a producir sin tener que poner insecticidas o poner algún consejo para esta gente que quiere empezar a producir en su métrico cuadrado? Ensayo y error, Ajá. ensayo y error es clave. Eso dice un maestro al cual yo sigo. No se da lo que no se siembra. Ah, Sí, esto claro, está muy bien. claro, ensayo y Sí, error. A mí me tiene sorprendido, Y en este caso sería, no, me tiene sigue, sigue. sorprendido que en redes sociales, eh, claro, todo se muestra más fácil de lo que es, claramente, pero sí hay muchísima información en las redes sociales para la gente que quiere iniciar su primera mata de tomate en el jardín. Pero sí hay que ensayar y ir corrigiendo y observar. Claro, hay gente mucho más juiciosa que toma nota, que observa, que tiene su calendario de agricultura, pero al final la satisfacción que me produce a mí ver
ver brotar y cosechar una papa, pues yo quisiera poderla transmitir a los otros, a ver si eso se puede contagiar. Pero yo creo que es un camino también interior, pues en mi caso, es un camino interior, que Ujú, va uno encontrando una como cierta responsabilidad con eso, y tomárselo muy en serio, ¿no? ujú. Es importante, por ejemplo, que en ese metro cuadrado no solamente siembre tomate, sino que además siembre más cosas para que haya esa biodiversidad, así sea en un metro cuadrado. Sí, entre más diverso sea, va a ser más equilibrado. Lo mencionábamos al principio del diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ya en producción agroecológica tú dices, vamos a tener el producto estrella que va a ser el café o el tomate o bueno, lo que se te ocurra. Pero siembra y siembra y siembra súper diverso y no solo siempre es para ti, porque yo puedo sembrar el tomate y una albahaca que repele insectos y una planta aromática, etcétera, etcétera, pero también siembra algunas flores a los polinizadores, a las mariposas, siembra, no sé, ojalá una planta, un arbusto que sea del lugar, nativo o endémico, ¿sí? Puede parecer poco un metro cuadrado, pero te aseguro que puedes producir tomates, albahaca, alguna aromática y flores para los polinizadores, por ejemplo. Y todos, o sea, eso es un trabajo mancomunado, va a ser para todos. Los resultados se los aseguro que son espectaculares. No solamente desde el tomate, sino desde que te vas a entusiasmar. Ah, yo tengo los tomates, pero llegó la mariposa, hay una oruga comiéndose las hojas de mi tomate, pero entonces eso te lleva a investigar, pero ¿por qué? ¿Qué oruga es? ¿Cuándo? Yo pregunto. Entonces, también es un incentivo a que generemos redes de comunicarnos, de comunicación. Para eso, para apoyarnos y fomentar nuestra soberanía alimentaria, como lo dice. Sí se Ujú. Y puede. echar mano de lo que haya, ¿no? Porque William me ha enseñado mucho en estos años que también uno a veces piensa que tiene que tener, digamos, las condiciones ideales para producir. Me refiero es a tener el abono listo, a tener la semilla lista, pero a veces también toca hacerlo con lo que hay disponible. Y ese ejercicio también es interesante porque no siempre tienes eh, todos los recursos, sino lo que hay. Pues lo que haya disponible, con eso puedes sembrar la cáscara de huevo, si tienes estiércoles, es decir, lo que tengas a la mano, pues puedes hacer ensayos de agricultura ecológica. Bueno, sí, y otro que me parece bien importante, que lo mencioné al principio, es la palabra respeto y respeto por los tiempos y los ciclos. Además de ese ritmo vertiginoso que traemos ahora, antes un maíz duraba en salir, no sé, 4 meses, pero ahora dura solo 3 meses. O sea, ya cada planta, cada insecto, cada animal, cada proceso en la naturaleza tiene su tiempo, ¿sí? Eso también nos da un poquito de sosiego, ¿sí? Nos ayuda a meditarlo y decir, bueno, mi tomate, si me voy a meter en este cuento, sé que el tomate dura tantas semanas en producir, tantas semanas voy a estar regándolo, cuidándolo y voy a tener la paciencia de estar observándolo, ¿sí? Diferente a un rábano que se da muy rápido, o ya cuando hablamos de un árbol frutal, eh, pueden ser años de aquí a que nos dé su fruto. Y bueno, también me lleva a la reflexión de que la naturaleza siempre trabaja en abundancia. ¿Por qué? Si tú siembras, por ejemplo, un árbol de alguna fruta, te aseguro que tú lo cuidas desde el primer momento, llega la fructificación, una sola persona no se come todos los frutos que dé ese frutal, te lo aseguro. O sea, y eso nos lleva a compartir. Entonces, Ujú. digamos, con ese ánimo de esa paciencia, de ese cuidado, después va a ser súper recompensada y te va a tocar compartir los frutos de esa planta, de tomate también. Si retomamos el ejemplo del tomate, no te vas a poder comer todo en un día, te va a tocar hacer conservas, te va a tocar hacer salsa de tomate, etcétera, etcétera. Te obliga un poco la naturaleza también a este compartir, ¿no? A esta cooperación Tal cual. de comunidad, de crear estas relaciones también con otras personas, ya sea
para comer juntos, para vender, para ofrecer, ¿no? La naturaleza misma te está obligando a tener esta relación con el resto del hábitat que tienes al lado, el que no conoces, el que has visto pasar, pero hace parte también de este mismo sistema, ¿no? De este misma simbiosis, de este mismo mm, macro y micro universo todo en uno. Sí, ¿no? Y por eso creo que la agroecología sí entonces es una respuesta, lo ha sido y lo seguirá siendo ante la crisis, porque si todos esos atributos están inmersos ahí en ese concepto agroecológico, pues no es solamente producir comida, sí hay unas relaciones sociales y comunitarias y humanas que hay detrás de producir ese alimento de esta manera. Es esa dimensión tan importante que estamos perdiendo de vista. Muy bien. ¿Algún mensaje que les gustaría a ustedes trasladarle a la gente sobre esto? Puede ser tantos, pero Pues, no, adelante. que se animen a producir algo que quieran comer en la casa, en un metro cuadrado, en 50 metros centímetros. Sí se puede. Además, eso que estás transmitiendo, el solo hecho de hacer, ya le estás transmitiendo a tus hijos o a tus sobrinos o al vecino de que sí se puede, aunque sea con prueba y error. Aunque en esta época no es tanto prueba de error, sino de encontrar la información. Ujú, Y conectémonos, de pronto a mí me gusta, no sé, la microbiología o a mí me gusta la salud. Todo nos va a llevar a la naturaleza, ¿sí? Y empecemos o continuemos buscando alternativas de formas agroecológicas. Hay algunos que les gusta la agricultura orgánica. Si lo quieren más sencillo, puede ser la agroforestería, la que ahora es un poco más famosa, pues para mí, que la vengo conociendo y practicando, la agricultura sintrópica, la agricultura natural, la permacultura que acoge no solamente la agricultura, sino formas de vida más sustentables. Pues hay una gran rama que mucha gente no conoce, por la cual le puede calar algo, no sé, la producción de algo, de setas, de hongos, eh, no sé, puede ser algo hasta exótico, pero si tomamos alguna información y comenzamos a comunicarnos con personas que sí saben o han tenido algo de experiencia, eso nos va a nos va a llevar de por sí a un aprendizaje y vamos a producir algo. Entonces, ese es como mi mensaje. Sí, y sí se puede. No, hay gente que me dice, no, es que yo no tengo mano para eso o no tengo el dedo verde. Todo se me muere, todo se me muere. Eso, sin todo se me muere. Eso para mí es, no sé, es un poco mentira porque todos los niños tienen ese feeling y todo lo que los niños siembran se da. El 99.9%. El humano es el ujú. que nos hemos cargado de cosas, es que no puedo, es que no quiero, es que no tengo tiempo para eso. He visto personas que dicen, por ejemplo, desde la parte ornamental, no, es que a mí no se me da nada, pero, pero cuando forman alguna relación un poco más directa, así sea solo con una planta, no con un jardín grande, pero con una sola planta, eso ya denota unos resultados muy buenos. La planta lo siente también, que no lo hablamos mucho, pero lo que son los animales, los que llamamos insectos o plagas, eh, las malas hierbas, esos son seres que están en su lugar por algo. Lleguemos a reflexionar por qué apareció la, entre comillas, plaga, por qué apareció este insecto, por qué se está comiendo mi planta, por qué, no sé, al ganado le dio X plaga. O sea, hay circunstancias en las cuales nosotros no hemos hecho las cosas bien, ¿sí? No hemos hecho esa integralidad, no hemos diversificado, no le hemos dado lo que su naturaleza requiere, entonces por eso la naturaleza se manifiesta y dice, oiga, señor, aquí hay un desequilibrio, entonces como no hay, como usted ha puesto X químicos y mató X, no sé, insectos, va a venir otro más grande, ¿sí? Más resistente y va a, a cubrir ese espacio que deja esa especie que está extinta o que usted está matando.
Eso también son mensajes que la naturaleza nos da todos los días y a veces como que no lo tomamos en serio. No los escuchamos, ¿no? No escuchamos ni a la naturaleza, ni a nuestro cuerpo, ni a Exacto. nuestro entorno tampoco, ¿no? Que muchas veces es el mismo cuerpo el que nos grita. Y bueno, llegamos a procesos de cáncer que sería un poco también ese cáncer en la naturaleza, como las plagas, pérdida de cultivos, por esa falta de equilibrio que hay en el hábitat, ¿no? Sí, es muy bonito también cuando he podido hablar de plagas y enfermedades. Yo hago la analogía también con el cuerpo del ser humano. Es cuando a ti te duele la cabeza, ¿qué haces? Primero, normalmente uno, pues, bueno, yo ya no, analgésico, ¿sí? Analgésico. Aspirina, por acá le llaman acetaminofen. Bueno, algún analgésico que te cura el dolor. Te volvió a doler, ve, otra vez, otro analgésico. Otro. Lo mismo pasa en un cultivo. Le pasó algo, fumigación, agrotóxico, agroquímico. ¿Tiene alguna falencia? Abono de síntesis química. Pero no nos estamos preguntando realmente qué es lo que sucede, qué he hecho yo para que esto aparezca. Entonces, desde la analogía del ser humano es, este dolor de cabeza me surgió ¿por qué? Desde la parte emocional, desde la parte ambiental, desde la parte nutricional, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde viene? Y realmente estas falencias o estos desequilibrios, tanto en la naturaleza como en la naturaleza del hombre, son multifactoriales. El analgésico te para por algunas horas o tal vez por algunos días, pero eso te va a volver a suceder hasta cuando no profundices, no reflexiones, o no observes la naturaleza de ese dolor de cabeza, ¿sí? Y a ensayar, a ensayar, Sí, a ensayar y a totalmente, compartir, totalmente de acuerdo. a ensayar y a compartir información, que lo que están haciendo ustedes y mucha gente también es muy valioso y es poder conectar eh, como cuerpos de pensamiento, relaciones entre la nutrición y la agroecología y poderlo divulgar, eso también, digamos, es un aporte a que esto siga creciendo. Pues porque el panorama está difícil planetariamente hablando y creo que toca actuar desde lo local, desde lo micro también, desde lo micro. Pues muchísimas gracias, Carlos y William. Creo que tenemos muchísimo tema que hemos dejado un poco superficial y que si se puede dar la ocasión, me encantaría que pudiéramos tener otro episodio donde pudiéramos profundizar un poco más estos temas más de la agricultura biodinámica, cómo controlar esas plagas, cómo volver al equilibrio de estos cultivos, porque creo que es muy interesante eh, también tener este conocimiento, ¿no? Y poderlo compartir con la gente. Así que igualmente muchísimas gracias por la labor que hacen, por difundir y por trabajar en este ámbito que mmm, realmente es tan necesario para la vida, para el medio ambiente, para nuestra salud y que creo que es importante que la gente lo tenga claro y sea consciente de esto. No sé si quieren cerrar, ¿cómo quieren cerrar este episodio? Pues Yo no lo por mi quiero cerrar. parte, inmensa. No, 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 dejémoslo dejémoslo Lo dejamos abierto abierto. porque nos gustaría hacer alguna práctica. Después podemos ir profundizando en otros temas más adelante. Pero gracias por la invitación. Sí, inmensa, pues realmente inmensa gratitud por permitirnos compartir, que creo que es lo que mencionaba yo, que pues, uno puede mostrar lo que hace, no lo que no hace. Entonces, poder compartir experiencias es lo que yo digo. Digamos, alguien dice que compartimos conocimiento, sí, puede ser, pero más que conocimiento es compartimos experiencias que a alguien le pueden servir. Entonces, Ujú. gratitud muy inmensa. Bueno, muy Espero bien. seguir conectados. Hasta la Bueno, próxima. mil y mil gracias. Muchas gracias y hasta pronto, sí. Chao. Gracias. Gracias. Chao.